clase de hoy. Vamos a continuar la penúltima clase antes del examen, que es esta. El tema que hoy vamos a tratar es identificación de las estructuras anatómicas principales en una radiografía de abdomen. Importante nosotros tener en cuenta es reconocer las estructuras primero anatómicas, saber dónde están ubicadas, ¿ya? Entonces, en base a eso, por una radiografía de abdomen simple, nosotros vamos a poder identificar no necesariamente todas las estructuras, ¿ya? En algunos casos muchas de las estructuras, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que saber distinguir en dónde se encuentran ubicadas, y convencionalmente estas vamos a tener que aprender o saberlas algunas regiones, ya que convencionalmente están estudiadas y si han llevado anatomía, ¿cierto? Sí. Ya, entonces nosotros sabemos que regionalmente ya podemos subdividir el abdomen, por ejemplo, ¿no? En 9 regiones o 9 zonas, de los cuales constan de 2 hipocondrios, derecho, izquierdo, 2 flancos, derecho, izquierdo, y 2 fosas ilíacas, derecha, izquierda, los cuales generalmente están en la parte más lateral del abdomen, ¿no? Y a nivel central en tres componentes: el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, ¿no? Entonces, generalmente muchas de las estructuras, si bien están ubicadas en algún tipo de estas regiones, pero generalmente compromete 2 o 3 de estas regiones, ¿no? Por si vemos el hígado, por ejemplo, no solamente va a estar a nivel del hipocondrio, sino parte del epigastrio, parte del flanco del lado derecho, ¿ya? Algunas estructuras están, si bien es cierto, comprometen algunas de estas regiones, otras comprometen 2 o 3 regiones, ¿ya? Pero en algunos casos se hace de manera más simple, ¿no? En 4 regiones, nada más, ¿no? Abdomen superior, inferior, izquierdo, derecho. Nada más, así de simple está ubicado. Por ejemplo, si yo quiero describir algo, puedo decir, por ejemplo, a nivel del ángulo esplénico, en mi abdomen superior del lado izquierdo. ¿Ya? De manera más simple, nada más, ¿ya? Ese es convencionalmente, ¿no? Entonces, nosotros lo más importante es entender y quizás visualizar en algunos casos en la radiografía a nivel del hipocondrio derecho qué estructuras yo, por ejemplo, puedo visualizar en caso sea normal o patológico. En el hipocondrio derecho nosotros vamos a encontrar parte del hígado, por ejemplo, la vesícula biliar, el bulbo duodenal, así como el riñón del mismo lado. En el hipocondrio izquierdo, el vaso, por ejemplo, el riñón izquierdo, por ejemplo, ¿no? En el epigastrio, el estómago, básicamente la cámara gástrica, que solamente se va a poder visualizar en una radiografía de abdomen simple, lo que es la cámara gástrica, nada más, contenido aéreo, básicamente, ¿ya? Y si estuviera líquido, con un nivel hidroaéreo, ¿ya? En el flanco derecho, el ángulo esplénico, el colon ascendente, por ejemplo, el flanco izquierdo, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente. En el mesogastrio, por ejemplo, el páncreas a nivel del L1 y L2 de la columna vertebral. Normalmente no es visible en una radiografía simple de abdomen. El páncreas generalmente no se ve en una radiografía de abdomen. Entonces, ¿por qué lo menciona acá? En caso patológico sí podría verse, ¿ya? Por ejemplo, en una pancreatitis crónica que tiene la pancreatitis crónica, un signo patognomónico que presenta calcificaciones, múltiples calcificaciones. Ahí se puede ver, pero la calcificación, y va a dibujar la forma de esto, ¿no? O de repente, si ese páncreas tiene un contenido graso o hídrico, hace que la visualización sea un poquito más densa. O sea, sí podrá visualizar. En casos de procesos inflamatorios que hay un contenido de líquido o contenido graso periférico, ahí sí, porque la grasa y el agua tienen un componente denso, un poquito alto, no tan alto como el hueso, pero un poquito alto, y puede dibujar por lo menos la silueta, la forma, ¿ya? La fosa ilíaca derecha, el ciego, el segmento distal del hilo, el apéndice, el fosa ilíaca izquierdo, el colon sigmoide. En el hipogastrio, la vejiga, el recto, la próstata, por ejemplo, se puede ver, ¿ya? Podría verse o dibujarse de repente, ¿no? Yo más o menos en ese cuadrante yo puedo saber que esas estructuras anatómicas van a estar ubicadas ahí. Puedo tener una idea, no, esta lesión está a este nivel, esta lesión está a otra, que compromete este órgano, o a este nivel está, ¿no? Por eso es importante nosotros saber la anatomía y dónde se encuentran ubicados. Entonces yo puedo poder especificar en qué región está ubicado la estructura o la lesión, ¿no? Dependiendo. Entonces el recuento anatómico es importante. En la parte superior del abdomen yo voy a tener el abdomen en sí, en una radiografía, las estructuras anatómicas van a tener una parte superior y una parte inferior que las van a contener. En la parte superior, a nivel de la línea ubicua del apéndice sifoides o rebordes costales, hasta más o menos
apófisis transversa del cuerpo vertebral, número 2. ¿Ya? En la parte inferior, a nivel de la cresta ilíaca y pliegue de la ingle. A ese nivel va a estar el recuento anatómico de las estructuras anatómicas, va a contener. ¿Ya? Esos son como que los límites superior e inferior, ¿no? Entonces, el límite superior específicamente del abdomen, ¿qué estructuras más o menos van a contener? La parte superior. En la parte superior el diafragma, la cúpula diafragmática, el hiato esofágico y las últimas costillas. Ese es el límite superior. El límite inferior es la cintura pélvica, ¿ya? Y el límite anterior, o sea, anterior, la parte anterior va a estar dada por los músculos, los distintos músculos, ¿no? Los músculos recto, oblicuo, el músculo transverso, ¿no? Eso forma parte de la pared abdominal, ¿no? Eso hace que las estructuras intraabdominales no se salgan, ¿ya? Y en la parte posterior está dada por la columna lumbar, los músculos grandes posteriores como el músculo del psoas y la pared abdominal posterior. Eso es el contenido de la parte posterior, son los límites posteriores, ¿ya? En esos 4 límites nosotros vamos a poder en algunos casos visualizar ciertas estructuras por radiografía de abdomen, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que en una radiografía de abdomen anatómicamente existen estructuras intraperitoneales y retroperitoneales, ¿no? Las retroperitoneales, lo que podemos, digamos, en algunos casos visualizar por radiografía, en algunos casos son las estructuras renales, los grandes vasos, por ejemplo, si existe patología. Y generalmente se va a poder ver muchos de los órganos cuando existe cierta patología. En muchos de los casos no, van a pasar ese proceso, o sea, no se van a poder visualizar claramente, ¿ya? Entonces, las densidades básicas de las estructuras anatómicas de los distintos órganos, tenemos que tener en cuenta que existen densidades como el aire, la grasa, densidad de agua, densidad de calcio, incluso densidad metálica, ¿ya? La densidad de aire es negro, oscuro. ¿Dónde se va a ver esa densidad negro oscura? Generalmente en la cavidad del tubo digestivo, contenido aéreo, ¿no? Entonces no se va a poder ver, o si se ve densidades radiolúcidas, o sea, radiolúcidas quiere decir oscuro, contenido aéreo, gases, ¿no? La densidad grasa hace que la densidad aumente un poquito más, porque hay contenido graso del borde periférico de las estructuras anatómicas, ya sea a nivel suprarrenal, a nivel del borde hepático, mientras más contenido de grasa tenga, se va a poder visualizar por lo menos la silueta o los bordes de esa estructura, ¿ya? La densidad agua, por ejemplo, puede haber estructuras como los músculos, las vísceras o algunas estructuras anatómicas, ya sea fisiológicas o patológicas, que tengan mayor contenido de líquido, por ejemplo una hepatomegalia, una esplenomegalia, el crecimiento del vaso o del hígado, ¿sí? Hace que haya mayor contenido de volumen y mayor contenido de agua, entonces hace que yo con una radiografía puedo visualizar los bordes, o por lo menos aumente discretamente la densidad, lo puedo ver, se puede dibujar, ¿no? Entonces, lo que en una radiografía de abdomen, lo que nos va a ayudar no es tanto la visualización de todos los órganos que puede haber, porque si bien en cierto nivel abdominal existe vísceras huecas, o sea, contenido aéreo básicamente, ¿no? En algunos contenidos, dependiendo de la cantidad de grasa, dependiendo de la cantidad de agua y dependiendo de su densidad, se va a poder visualizar de menor a mayor grado, ¿no? Entonces, para una radiografía de abdomen simple, adecuada, nosotros tenemos que tener 3 criterios básicos fundamentales: que esté bien colimada, que esté bien centrada y que esté bien penetrada. ¿Qué cosa quiere decir colimada? Que yo puedo observar bien adecuadamente los cúpulos diafragmáticos, los senos costodiafragmáticos hasta la sínfisis de glúteos, o sea, la parte superior e inferior, claramente, ¿ya? Eso quiere decir que esté bien colimada. Que esté bien centrada, o sea, que haya una igual equidistancia entre los bordes de la radiografía, los bordes laterales, ¿ya? De las paredes abdominales. Y bien penetrada, que se permite ver las estructuras óseas, identidades aéreas y los bordes de los poros ilíacos de forma nítida. O sea, yo poder distinguir en el contraste los bordes de las estructuras óseas, por ejemplo, de los cuerpos vertebrales, a diferencia de las estructuras blandas, por ejemplo, blandas o de vísceras huecas. ¿Puedo notar este borde? ¿Me diferencio de las estructuras vísceras o asas intestinales? Sí, puedo ver. Entonces quiere decir que está bien penetrada, ¿no? En algunos casos, cuando está mal penetrada, ¿qué quiere decir? Sí, se va a ver muy negro y no puedo distinguir estos bordes, ¿ves? Bonitos estos bordes. O muy blanco, no me hace distinguir. Muy blanco, no puedo distinguir bien el borde del ¿no? En algunos casos. Acá sí se puede distinguir y acá se pierde, ¿no? Pero generalmente tendría que verse bien la diferencia entre estructuras bien densas de estructuras no tan densas, como vísceras huecas o partes blandas, ¿ya? Entonces eso es importantísimo, tener estas
tres puntos, que esté bien colimada, bien centrada y bien penetrada, que puedo diferenciar las estructuras de los bordes. Eso es importantísimo para tener una adecuada radiografía de abdomen simple, ¿ya? A ver, viendo las proyecciones básicas, básicamente nosotros vamos a tener tres proyecciones: la antero-posterior en decúbito supino, o sea, echado boca arriba; la antero-posterior de pie en bipedestación; y la decúbito lateral, ya sea izquierda o derecha, ¿ya? Esas tres proyecciones básicas nosotros se va a utilizar en una radiografía simple de abdomen. Las otras generalmente son opcionales, ¿ya? Pero en estas tres lo que se va a hacer, cada uno tiene su criterio, ahorita vamos a ver. Entonces, el abdomen simple de decúbito supino, nosotros vamos a poder visualizar en algunos casos las distintas siluetas de las estructuras anatómicas. Generalmente lo que tiene mayor densidad se va a poder visualizar adecuadamente. Dependiendo de su densidad, vamos a poder visualizar en algunos casos una más que otra, ¿no? Si bien es cierto, las estructuras óseas, nosotros podemos visualizar la deformidad de las estructuras de los cuerpos vertebrales. Si hay una columna dorsal con una cifoides, una escoliosis, podemos ver aplastamiento del cuerpo vertebral, ya sea por un traumatismo, por ejemplo, ¿no? Una lumbarización, o sea, una sacralización de los cuerpos vertebrales, la espina bífida, las costillas, si son supernumerales o no, podemos visualizar. Estas estructuras de índole óseo generalmente se van a ver como imágenes radiopacas. Como tiene mayor densidad, lo puedo ver claramente, ¿ya? Pero la densidad de partes blandas generalmente no tanto, como la sombra. Solamente lo puedo ver, como le dije, como una sombra, como una especie de silueta nada más en algunos casos, ¿no? Como las estructuras renales, hepática, el útero, el músculo del psoas, por ejemplo, ¿no? La vejiga, si en caso esté lleno, se puede ver la silueta, el borde, nada más, ¿no? Las partes blandas no me dejan ver, en algunos casos patológicos sí, ahorita vamos a ver, ¿ya? Y las imágenes radiopacas, por ejemplo, ¿no? Que no son estructuras óseas, pero son imágenes blancas, por ejemplo, a nivel vascular los plebolitos, o sea, se van a formar calcificaciones ya a nivel de las paredes de los vasos, por ejemplo, los vasos venosos o arteriales, o calcificaciones de los ganglios, de los quistes, las estructuras, cálculos litiásicos, las neoplasias que se calcifican, y algunos medicamentos que tienen radiopacidad. Entonces, estas estructuras radiopacas se van a generar ya sea por calcificación de ciertas estructuras o por degeneración de algunas otras estructuras que se van a calcificar, o se van a generar mayor densidad, ¿ya? Entonces, en una radiografía simple de abdomen, lo que voy a evaluar, aparte de la estructura regional del esqueleto, son las sombras. Lo que me va a permitir ver solamente son las sombras de las estructuras de los órganos abdominales, por ejemplo, ¿no? De las vísceras retroperitoneales, la distribución de la grasa de algunas estructuras musculares o renales, por ejemplo, ¿no? Las sombras musculares como el músculo, ¿no? El borde de la sombra del músculo del psoas, por ejemplo, el napolado, ¿no? Entonces, en una radiografía simple, este es de pie o supino, de pie, yo puedo visualizar en una radiografía normal todas estas estructuras: las costillas, los cuerpos vertebrales, el gases o el contenido aéreo de las distintas estructuras intestinales, por ejemplo, ¿no? La cámara gástrica, los huesos, la cabeza femoral, la cresta ilíaca, o sea, todos esos puntos es donde cuando yo saco una radiografía puedo visualizarlas normalmente, ¿ya? Generalmente puedo visualizar. Si bien es cierto, acá no aparece, por ejemplo, ¿no? El páncreas, no aparece otras estructuras. ¿Por qué? Porque en una radiografía normal es difícil visualizarlo, ¿ya? Salvo que haya un componente patológico, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en cuenta todos estos puntos, ¿ve? Una radiografía simple de abdomen, ¿qué se puede ver? Todos estos puntos, ¿ya? Todos estos puntos. Este es un esquema de las proyecciones del decúbito supino y el decúbito prono de la radiografía abdominal. El decúbito supino lo que va a hacer es que el gas, o sea, el contenido aéreo, va a ascender ventralmente, o sea, va a subir ventralmente, va a ascender y va a ocupar básicamente el antro gástrico, el colon transverso, el sigmoide. El decúbito prono, o sea, boca abajo, lo que va a hacer es que el gas va a ascender dorsalmente hacia arriba. Entonces va a ocupar donde el fondo gástrico, el bulbo duodenal, el colon, el recto incluso, ¿no? Entonces, dependiendo cómo está ubicado el paciente, el gas va a ascender o va a ascender dependiendo de su ubicación, si está boca arriba o boca abajo, ¿no? Entonces yo voy a poder identificar algunas estructuras con contenido aéreo de distintos órganos viscerales o intestinales. En abdomen simple o bipedestación, o sea, de pie, es importantísimo esto, porque no solamente me va a poder
visualizar las líneas grasas, el anto gástrico, el bulbo, así como algunos ángulos, cólico derecho, izquierdo o intestino delgado. Básicamente la radiografía abdominal y de pie, básicamente se pide cuando se está sospechando yo si quiero ver niveles iodérios pensando en una obstrucción intestinal. Si el paciente viene con dolor agudo, ¿ya? Y se está sospechando de una obstrucción intestinal, lo primero que voy a pedir es una radiografía simple de abdomen de pie, de investigación. Eso, entonces lo que yo voy a poder encontrar, si yo sospecho de una obstrucción intestinal, es múltiples niveles hidroaéreos a nivel abdominal, ¿no? Niveles de agua, que es más denso, y aire, hidroaéreo, aéreo arriba, ¿no? Entonces varios niveles hidroaéreos en una radiografía de abdomen simple de pie, con bipedestación, ¿no? Entonces, eso hace que yo sospeche ya en una obstrucción intestinal, ¿no? Radiografía simple, paciente que viene con dolor agudo, se le pide y se observa este tipo de imagen, clásico. No solamente eso, en algunos otros casos puede haber dilatación de las asas intestinales, gran dilatación de intestino delgado, de intestino grueso, por ejemplo, se puede dibujar la forma, ¿no? Los contornos, y acá existe una gran dilatación por una obstrucción intestinal de una causa X, ¿no? En abdomen simple, también en decúbito lateral, ya sea izquierdo como derecho, me sirve para yo poder, si estoy sospechando en una obstrucción o perforación, para ver el contenido aéreo, o sea, el neumoperitoneo, por ejemplo, ¿no? Y que el aire se va a ir a la parte más superior, voy a poder visualizar. Generalmente se va a la parte superior, ¿no? Interfase entre hidroaéreo, por ejemplo, puede haber, el gas siempre se va a la parte superior y yo voy a poder visualizar en algunos casos contenido aéreo en forma de una radiografía de decúbito lateral y que va a ascender en la parte superior. En esos casos yo puedo sospechar, digamos, si es que el paciente viene por un traumatismo abdominal, por ejemplo, no estoy sospechando en neumoperitoneo, ¿no? ¿Qué indicaciones se le dan? Por ejemplo, como les dije, las indicaciones básicas son: pacientes vienen con dolor agudo, a veces en otros casos crónico, para descartar algún tipo de enfermedad digestivo o genitourinaria, pero en algunos casos genitourinaria pensando en cálculos renales, ¿ya? No está indicada, obviamente, en pacientes que están dolor abdominal para descartar, por ejemplo, si tiene cálculos renales, si tiene impactación fecal. En estos pacientes, por ejemplo, en impactación fecal, el paciente viene con dolor abdominal de varios días, que no hace deposiciones varios días, quizás 5 o una semana, y de repente tiene como antecedente que sufre estreñimiento. Entonces, le saco la radiografía y me voy a buscar esta impactación fecal. Ya vamos a ver unas imágenes, impactación fecal. Masas tumorales, cuerpos extraños, por ejemplo. Cuerpos extraños en la radiografía abdominal, clásico que se pide, por ejemplo, en una emergencia, es, por ejemplo, o si quiero ver algún tipo de lesión o proyectil de arma de fuego, por ejemplo. Si yo quiero ver un proyectil de arma de fuego, como es de densidad metálica, lo puedo ver. Rápidamente se va a ver el metal, ¿ya? Rapidito. ¿Por qué? Porque muchas veces si existe un disparo, a veces está perforado y la bala ha salido. Entonces, ahí un poco difícil sospechar si es que de repente ahí, por la radiografía se va a notar clarito, porque la densidad metálica se nota rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos puedo revisar cuerpos extraños, ¿no? Como proyectil de arma de fuego, y en otros casos postquirúrgico también se puede indicar en algunos casos cuando pacientes que han sido operados, han sido dados de alta y al mes regresan con un dolor abdominal, ya sea esto es postquirúrgico porque hay contenido líquido todavía, ¿no? Hay contenido líquido, no se ha drenado totalmente el líquido, o ha formado, si ha ocasionado un proceso infeccioso, ha generado gas, ha generado un incremento de aire y se puede ver niveles ahí. Entonces, en esos casos también se puede solicitar una radiografía de abdomen, ¿no? Dolores agudos intestinales, sospechando alguna obstrucción intestinal, un hilo dinámico paralítico, por ejemplo, generando también dilatación de las asas intestinales, tramo abdominal, por ejemplo, ¿no? Perforación vesical para ver neumoperitoneo, ¿no? Se perfora una víscera, escapa aire y una radiografía se nota la radiopacidad, nivel aéreo. En otros casos también se puede ver por una lesión de aneurisma abdominal, por ejemplo, puede estar roto, se ve también el contenido de la rotura de un aneurisma,
La pancreatitis, como dije, solamente la crónica, más no la aguda. La aguda, una pancreatitis aguda, es básicamente la primera causa acá en Latinoamérica, es dada por cálculos vesiculares, porque se impacta a nivel del hueso y pide la salida de las enzimas pancreáticas. Entonces genera un proceso inflamatorio pancreático, pero en la radiografía difícilmente se va a poder ver eso, o sea, básicamente no se ve, pero la pancreatitis crónica sí, porque hay múltiples calcificaciones. La coledocolitiasis es formación de cálculos a nivel del conducto del colédoco, ¿no? Que generalmente hay pacientes que piensan que porque se retiraron la vesícula ya nunca más van a tener cálculos, ¿no? No en la vesícula porque no la hay, pero sí a nivel del conducto del colédoco sí se pueden formar, son cálculos residuales, le llaman así, ¿ya? Puede haber esos casos, ¿ya? Tórax abdominal nos puede ayudar para ver la parte basal pulmonar, por ejemplo, a nivel del diafragma. Creo que les enseñé la semana pasada en una radiografía de tórax donde había una hernia diafragmática que salía una lesión, se elevaba el diafragma de un lado y con una lesión aérea que era la cúpula de la estructura gástrica, por ejemplo, ¿no? En esos casos, tórax abdominal solamente me va a ayudar a ver la parte de arriba, ¿no? La parte superior básicamente, ¿no? En algunos casos en la radiografía de tórax siempre hay, si ustedes han visto alguna radiografía de tórax, siempre se ve un pedazo de la parte superior y la parte abdominal, ¿no? Quizás si hubiera una lesión a nivel diafragmático o suprahepático, quizás no puede ayudar en algunos casos. Y después ya se pide, si ve ahí, ya se pide una abdominal completa, como así, ¿no? La distribución del gas intestinal, si bien sabemos que hay a nivel del estómago, intestino delgado, duodeno, el colon, no está distribuido el gas a esos niveles. En algunos casos, a nivel del estómago, por ejemplo, no voy a poder ver el estómago totalmente, solamente voy a poder ver la parte superior, o sea, el fondo gástrico nada más, como la cámara gástrica que se puede ver en la radiografía. Más no puedo ver toda la estructura gástrica, por ejemplo, no puedo ver, no puedo visualizar en una radiografía normal. Aire fuera del tubo digestivo es sinónimo de patología, ¿ya? Tubo digestivo, aire fuera del tubo digestivo, aire, patología, ¿ya? Como el neumoperitoneo. El neumoperitoneo, el aire se va a ir a nivel de la cúpula diafragmática, generalmente en un paciente de una radiografía en bipedestación, se va a ir a nivel de la cúpula diafragmática. Se va a ver como lesiones radiolúcidas, o sea, lesiones oscuras, negras, como aire, ¿ya? No debería verse. En una radiografía normal no se ve esto, ¿ya? No se ve acá, lesiones oscuras. Aerobilia, contenido de aire a nivel de las vías biliares, ¿ya? Vías biliares intraestrafáticas, se pueden ver también imágenes radiolúcidas oscuras a nivel de los conductos de las vías biliares. ¿Cómo llega ahí? Por un proceso quizás de una fístula, un proceso infeccioso hepático, colindante hacia una fístula y se mete el aire, ¿no? Abscesos del apéndice, a nivel del apéndice puede haber un absceso, el absceso es absceso generalmente bacteriano que genera gas, que genera aire, ¿no? Y se puede ver por radiografía imágenes oscuras, radiolúcidas, ¿ya? Todo lo que es aire, radiolúcido oscuro, ¿ya? La pared de la vesícula también un proceso de una colicistitis, la pared de la vesícula se infiltra aire y quizás se puede visualizar el borde nomás, imagen radiolúcida, ¿ya? La pared intestinal es producto de una isquemia. Entonces, todas estas patologías producto de aire fuera del tubo digestivo generalmente es patológico. Acá podemos ver, digamos, imágenes radiolúcidas oscuras a nivel, quizás un absceso a nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel hepático, por ejemplo, ¿no? Ya no es tubo digestivo, ya generalmente, ¿no? Son ya lesiones radiolúcidas que generalmente no están dentro del tubo digestivo y nosotros podemos visualizarlas con imágenes radiolúcidas a nivel de una radiografía. Densidad cálcica es hablar de alta densidad, ¿no? Como los huesos, por ejemplo. Pero no solamente los huesos me da densidad cálcica, me da los flebollitos. Los flebollitos que están a nivel de las válvulas venosas calcificadas, o sea, hay calcificación de las válvulas venosas producto de un proceso patológico o fisiológico ya de larga data. Los trayectos vasculares, por ejemplo, a nivel de la arteria aorta, por ejemplo, ¿no? una arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no? Producto de una diabetes crónica o otro tipo de patología. Hay enopatías mesentéricas que se calcifican, la opacidad de los cartílagos costales, leumiomos o teratomas, que son lesiones ováricas, por ejemplo, las pancreatitis crónicas o las lesiones cálcicas suprarrenales, abscesos que se van a calcificar o tumores. Todo
toda lesión que involucra calcificación, ya sea por un proceso patológico crónico degenerativo, se va a poder observar. ¿Por qué? La densidad cálcica en una radiografía normal se ve, ¿ya? Entonces, existen los otros tipos de calcificación, las calcificaciones fisiológicas. ¿Qué cosa quiere decir? Que esas ya no son patológicas, son fisiológicas producto del envejecimiento de las mismas estructuras de los órganos, por ejemplo, ¿no? Los cartílagos costales se pueden calcificar en una persona de avanzada edad, por ejemplo, ¿no? A nivel suprarrenal también puede haber calcificaciones pancreáticas, las arterias, ya sea esplénicas, la aorta, las ilíacas, algunos ganglios, los miomas uterinos, por ejemplo. Si existen miomas uterinos, eso en el periodo de ya menopáusico, posmenopáusico, esos se van a degenerar, se van calcificando y se degeneran. ¿Por qué? Porque los miomas se requieren de la hormona, o sea, del proceso hormonal, que durante el periodo menstrual, hasta donde termina, generalmente por 40, 50 años, alimenta el mioma, o sea, es un tumor benigno, ¿no? Que va alimentando, entonces, y generalmente crece. Y una vez que termine ese periodo menstrual, ya no hay hormonas que van a alimentar. ¿Qué van a hacer? Se van a degenerar. ¿Cómo se degeneran? Se van a calcificar. Reducen en tamaño y se calcifican. Así terminan lo mismo. ¿Ya? Los ganglios también se pueden calcificarse, los plebolitos, o sea, calcificaciones a nivel de las venas, de las estructuras venosas de las válvulas o de las paredes. Entonces, estos son calcificaciones fisiológicas que se van a dar ya sea por degeneración de una estructura anatómica o por envejecimiento de la misma, ¿ya? Que eso es un proceso generalmente casi normal, fisiológico, ¿ya? Las densidades cálcicas patológicas, por ejemplo, están en los múltiples lesiones, los múltiples cálculos, por ejemplo, a nivel renal, vesicular, vesical, por ejemplo. Los cálculos son lesiones de alta densidad que se van a formar producto de una patología, ¿ya? Entonces, estos sí se van a poder visualizar adecuadamente porque tienen alta densidad, ¿no? Las calcificaciones patológicas son calcificaciones ya un poco más agudas que se van a dar por cierta patología, por ejemplo, a nivel hepático, ya sea por degeneración del quiste hidatídico o por granuloma, por ejemplo, ¿no? Que se van a generar y se van a calcificar. A nivel esplénico también, y a nivel de la vesícula biliar, los cálculos biliares. Existen los múltiples cálculos biliares y yo voy a poder observarlos el paciente viene por un dolor abdominal y si se sospecha de una colecistitis aguda o crónica, lo primero que se pide en algunos casos es visualizar si existen esos cálculos a nivel de la vesícula, ¿no? Que genera dolor a nivel del hipocondrio del lado derecho, ¿ya? También se puede calcificar la vesícula en sí, esa se llama vesícula en porcelana, o sea, toda la vesícula, la pared de la vesícula se calcifica y se puede ver la forma de la vesícula. Está calcificado en una especie de porcelana, ¿no? Cálculos renales que se pueden observar a nivel del parénquima, de las cálices renales, y la pancreatitis, como dije, solamente la pancreatitis crónica, que es un producto la pancreatitis crónica, algo patonormónico que se va a presentar presenta múltiples calcificaciones, ¿no? A diferencia de la pancreatitis aguda, como le dije, la pancreatitis aguda la causa es una litiasis vesicular que va a descender a nivel del conducto de Wilson e impide la salida de las enzimas pancreáticas, ¿no? En cambio la crónica no, viene de larga data, ¿no? Y generalmente la causa de la pancreatitis crónica ya no es vesicular, sino es alcohólica. Esa es una de las causas de la pancreatitis crónica, ¿ya? Alcohólica de larga data, ¿ya? Ahora, muchos de los cálculos en general, los cálculos son radiopacos, o sea, son blancos, ¿ya? De alta densidad. Pero existen otros cálculos, ¿ya? Otros cálculos que son cálculos radiotransparentes o radiolúcidos, como los cálculos de ácido úrico, ¿ya? A diferencia de los cálculos, el 85% de los cálculos renales, por ejemplo en el riñón, son de oxalato de calcio. Ese es su componente, oxalato de calcio. ¿Y calcio cómo se ve? Blanco, ¿no? Pero existen, pregunta de examen, ¿no? Existen cálculos que no se pueden ver en una radiografía, ¿ya? Son los cálculos radiotransparentes o de ácido úrico. Eso es cuando hay cálculos, pero no se llegan a ver, ¿ya? Se llegan a ver por otro tipo de examen, pero por ¿ya? No todos los cálculos. Eso representa ya un 5%. Y los cálculos de la vesícula biliar también son cálculos, ¿no? O sea, se llega a ver como radiopacos, o sea, como blancos. Pero ¿será de calcio? ¿De qué es? ¿Alguien sabe de qué es?
Ya no es de calcio, no es como el calcio renal. ¿De qué está hecho? ¿Por qué se ve? ¿Tienen una idea? Pregunta de examen. Los cálculos de la vesícula generalmente son, el gran componente es de colesterol, ¿ya? Y el colesterol no tiene tanta densidad como el oxalato de calcio, que sí se ve más claro, más blanco, ¿no? De colesterol se ve, pero no tanto, ¿ya? Colesterol, de ácido biliar, ¿ya? Ese es el componente, que sí se puede ver, sí se puede ver, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que existen calcificaciones fisiológicas y calcificaciones patológicas, ¿ya? De enfermedades, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una pancreatitis crónica extensa, donde puedo ver las líneas puntiagudas negras me dibujan la silueta del páncreas grande, con múltiples calcificaciones en su interior, ¿no? Se puede ver, entonces es una pancreatitis crónica. Es así como yo puedo ver, por una radiografía de este, puedo visualizar. ¿Por qué? Por la calcificación, ¿ya? La densidad hídrica, por ejemplo. Muchas de las estructuras o de los órganos abdominales tienen densidad, pero existe una densidad hídrica que me va a hacer que incremente la visualización, por lo menos de la forma o de la silueta, de la estructura anatómica. Ya sea cuando sea un hígado grande, como una hepatomegalia, cuando hay un vaso grande, como una esplenomegalia, cuando los riñones están incrementados de tamaño y hay un proceso de hidronefrosis, una hipertrofia renal, o sea, ya sea por riñón poliquístico. Eso hace que la estructura anatómica tenga más cantidad de agua, más cantidad de líquido, y hace que su tamaño crezca y yo lo puedo ver. No tan claro, pero si en caso fuera una radiografía normal de un paciente que no tenga estas patologías, digamos, no lo voy a poder ver ni siquiera tenuamente. En estos casos sí puedo ver incluso, porque hay más contenido líquido. Y haber contenido líquido en esas estructuras, mayor contenido, ya sea por su patología en sí, hace que su densidad aumente. Y lo puedo visualizar un poquito más que en una radiografía normal de abdomen, ¿ya? En caso de, por ejemplo, el útero, yo puedo ver en caso de embarazo, por ejemplo, aumento del tamaño del útero, contenido líquido aumenta. En caso de tumoraciones, en caso de quiste de ovario voluminoso, por ejemplo, el estómago también podría verse en caso postprandial. Después de haber comido bastante, si se saca una radiografía, podría verse. ¿Por qué? Porque hay contenido líquido, contenido sólido, entonces podría visualizarse más. Si está vacío, solamente la cámara gástrica, no la parte de arriba, ¿ya? Entonces, en algunos casos, la densidad hídrica hace que aumente su densidad y pueda yo visualizar. No adecuadamente, pero sí un poquito mejor que en caso de que no sea una radiografía normal. Otras estructuras como los tumores suprarrenales, tumor pancreático, tumores ováricos, por ejemplo, ¿no? Que aumentan de volumen y de cantidad de contenido líquido, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante conocer y reconocer los distintos órganos y estructuras anatómicas donde se encuentran ubicados anatómicamente. Y después, mediante la radiografía, ya yo sé, porque no lo voy a poder identificar como en sí, como tal. ¿Ve? Solamente sé que a ese nivel del hipocondrio derecho o a nivel del epigastrio abarca el hígado. Ah, ya, a este nivel. Por eso me sirve el estudio regional, ¿ya? De los segmentos anatómicos, así. Entonces me va a ayudar a saber, yo sé que el hígado está por este nivel, el estómago por este nivel, los intestinos más inferior. Entonces me ayuda a saber, y por eso es importante saber la anatomía, ¿ya? Dónde se encuentran ubicados, ¿no? Y otro punto importante son las líneas grasas del abdomen. Las líneas grasas quiere decir el contenido graso que tienen los distintos órganos, ya sea hepático, renal, vesical, ¿no? La grasa siempre va a estar en los bordes de las estructuras anatómicas, o sea, me va a dibujar los bordes. Y eso hace que aumente la densidad y eso hace que yo radiográficamente pueda visualizar. Ah, no, este de acá es el riñón, por ejemplo, ¿no? Y en sí se puede visualizar, pero discretamente se puede visualizar. Si esa radiografía está bien tomada, bien colimada, ¿no? Entonces, tengo la visualización por ejemplo, de una alta resolución, yo puedo visualizar eso. Discretamente yo puedo visualizar. Y existen distintas líneas de los bordes de las distintas estructuras, por ejemplo, las líneas de los bordes a nivel hepático, líneas esplénicas, líneas renales, por ejemplo, o del músculo del psoas, por ejemplo, yo puedo visualizar en una radiografía, ¿no? Los bordes a nivel vesical, ¿no? De los músculos de la pelvis, por ejemplo, ¿no?
Todas esas estructuras yo puedo visualizarlas si tienen un mayor contenido de contenido graso, por ejemplo, a nivel de los bordes de los órganos, ¿no? Yo puedo visualizar bien ese tipo de órgano, ¿no? Acá le voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo de neumoperitoneo, un paciente de bifedestación. A nivel de las cúpulas diafragmáticas, ahí se va a instalar contenido aéreo, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Como una imagen radiolúcida. Este es un neumoperitoneo, seguramente con una perforación de una víscera hueca, ¿ya? Existe la neumatosis. ¿Qué cosa es la neumatosis? La neumatosis es contenido de gas o aire a nivel de las paredes de los intestinos, ¿no? Acá, si bien es cierto, podemos ver bordes negritos, ¿no? Este es el intestino, ¿no? Y que podemos ver borde radiolúcido, borde negrito, que se ha metido, se ha infiltrado, ya sea con una lesión, generalmente lesión patológica inflamatoria, se ha metido el aire a ese nivel. Entonces me va a dibujar como una silueta radiolúcida, una silueta, unos bordes negros. Ese es un proceso de neumatosis. Ingresa contenido aéreo a nivel de las paredes, ¿ya? Se engresa la pared, pero de aire, ¿ya? Si pienso yo en obstrucción intestinal, voy a tener que buscar niveles hidroaéreos, múltiples niveles hidroaéreos, ¿ya? Múltiples niveles hidroaéreos. Eso es en una radiografía simple de abdomen, lo que voy a buscar es eso. Múltiples niveles. ¿Cuántos? El grupo anterior me preguntó cuántos niveles hidroaéreos yo puedo decir para una obstrucción intestinal. La literatura habla de 3 a 4 para arriba, de 3 a 4 para arriba, ¿no? Y si tengo 2, ¿tendré obstrucción intestinal? ¿Habrá obstrucción intestinal o no? Con 2, estoy en el límite. Si tengo 3, no, por eso es importante en la clínica. El paciente viene a la emergencia por dolor abdominal agudo, generalmente, ¿ya? Dolor abdominal, no hace deposición, y encima le encuentro con una radiografía de abdomen de pie. Eso, cuando vayan ustedes al internado, así, nunca pidan de frente tomografía, no. Pidan, si están pensando en una obstrucción intestinal con esos datos que les estoy dando, radiografía simple de pie, nada más, simple de pie. Niveles hidroaéreos, obstrucción intestinal. Diagnóstico, rápido, ¿ya? Así rapidito. Niveles hidroaéreos múltiples, viene con dolor abdominal, no hace deposición y todo eso, más esto, obstrucción intestinal. Ya después se averigua qué tipo de obstrucción intestinal, alta, baja, media, no sé. Después ya se ve. Dilatación del vólvulo sigmoide, por ejemplo, a nivel del sigmoide, a nivel distal, se torsiona la asa sigmoide, se torsiona y al torcerse se dilata el sigmoide y da una forma de grano de café, ¿ve? Una forma redondeada con una línea media acá. ¿Qué patología es? Vólvulo sigmoide. Se dilata por una torsión del sigmoide distal. Comienza a crecer, comienza a aumentar de tamaño y en un momento ya no puede, que se dobla y se tuerce y comienza a dilatarse. Tratamiento, eso tiene que ser quirúrgico inmediato, ¿no? La radiografía simple de abdomen lo puede ver, tan simple como esta, puede visualizarse, ¿ya? Esta forma en realidad es cuando ya postoperatorio, cuando ven el vólvulo, igualito el vólvulo sigmoide, tal cual como la imagen anterior, ¿no? El grano de café con esta forma, ¿no? Igualito, ¿no? Imagen real, esta es la imagen real, ¿no? Gran dilatación del vólvulo, ¿no? Estos casos es operatorio sí o sí. Una simple radiografía de abdomen me puede hacer el diagnóstico, ¿ya? También existe el vólvulo gástrico, también torsión de la cámara gástrica hace que se dilate y si tiene líquido va a formar nivel hidroaéreo. Este es en menor grado, no es tan común, pero puede haber esos casos, que se puede también torcer la cámara gástrica y puede causar dilatación, un vólvulo gástrico, ¿no? En otras patologías, por ejemplo, los cálculos renales, este es un ejemplo de cálculo coraliforme. ¿Qué cosa es decir coraliforme? La forma de un coral. Estos son cálculos ya muy grandes, cálculos crónicos muy grandes, ¿no? Los cálculos, por ejemplo, esto de tratamiento es quirúrgico, sí o sí quirúrgico, no hay otra forma, ¿no? Los cálculos, dependiendo del tamaño, generalmente cuando son menores a 1 centímetro, se pueden expulsar por vía urinaria, tomando harto líquido se pueden eliminar, ¿ya? Menores a 1 centímetro, ¿ya? ¿Qué pasa si el cálculo mide 2 o 3 centímetros? Operación, existe un procedimiento que se llama litotricia, ¿ya? Una especie de láser, ¿no? Hace que destruye o pulveriza, ¿no? Y lo divide en múltiples partículas y lo va eliminando con depuración con limpio, ¿ya? Pero si tengo cálculos de 5, 8, 10 centímetros, imposible, no hay forma ni con la litotricia. Entonces, cirugía, ¿ya? Dependiendo del tamaño, ¿ya?
del cálculo, el tratamiento va a ser distinto, ¿ya? Pero para llegar a estos casos, pues es un caso crónico, ¿ya? Los cálculos generalmente cuando se forman a nivel renal, si son pequeños van a descender por la depuración con los líquidos, pero cuando viene un paciente en la emergencia, viene con dolor abdominal, primero se sospecha de un cólico abdominal, intestinal o cálculo vesicular, es lo más común, pero casi muy poco sospechan cálculo renal. Recién ya haciendo las evaluaciones, puño, percusión lumbar o las evaluaciones clínicas, así, recién mandan una, y a veces se ve, el cálculo por radiografía sí se puede ver, generalmente cuando son oxalato de calcio, ¿ya? Entonces, ¿por qué viene el paciente con dolor? Porque el cálculo desciende a nivel del conducto del conducto excretor, va a descender y se va a obstruir el cálculo, se obstruye en el camino y esa obstrucción hace que genere gran dolor cólico. Y ahí recién donde se toma el examen, la ecografía o la radiografía, dependiendo del caso, va a poder visualizar. En algunos casos, cuando el cálculo ya no está en el riñón, está a nivel del conducto más distal, entonces ahí lo único que se va a ver en ecografía es la dilatación del riñón, más no el cálculo, porque como es retroperitoneal posterior, la ecografía no llega a visualizar. Pero una radiografía sí, si es que fuera de calcio en sí, el cálculo sí puedo visualizar, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, este paciente llegó a este estado porque generalmente pues, no se ha desprendido el cálculo, entonces nunca le ha generado seguramente dolor. A nivel renal, cuando está la piedra no duele, está ahí tranquilo. Cuando desciende, se obstruye, ahí recién. Entonces recién se evalúa y puede encontrar cálculos en un riñón o a nivel distal, ¿no? Entonces, generalmente ahí el grado polariforme, como lo dije, es tratamiento quirúrgico, básicamente, ya se retira de todo. Pero para el paciente pues, ya tiene daño renal, o sea, no es que esto se saca la piel y queda como nuevo, no, ya tiene daño renal. Generalmente hay urea que tiene elevada, la función renal ya no está al 100% adecuado, ¿ya? Daño renal. Existen los cálculos, que es lo más común, los cálculos a nivel caliciliar, a nivel del cálice renal, ¿no? Dependiendo del tamaño pueden eliminarse, ¿ya? Pueden eliminar, pasar por el uréter, llegar a la vejiga y eliminarse por la uretra. Menores de 1 centímetro, generalmente pueden llegar a eliminarse. En algunos casos obstruyen a nivel del uréter, es un conducto que no es un tubo fijo, tiene estrecheces a nivel anatómico, tiene estrecheces. Y ese cálculo puede estar pasando por un momento bien y en un momento llega el estrechamiento del uréter, que es normal, es anatómico, y se obstruye y comienza el cólico, ¿ya? Entonces ese cálculo puede bajar bonito y acá hay una estrechez anatómica y ahí es donde empieza el cólico, ¿no? Ahora se dilata un poco, eso pasa y ya el dolor también pasa totalmente. Ahora, acá pueden ver el cálculo y acá pueden ver la silueta renal, ¿no? Sí llegan a ver, ¿no? El borde, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se puede ver? Se puede ver clarito, ¿no? El riñón y la parte media, ¿no? A nivel del cálice, esta piedra, ¿ya? Entonces, porque tiene contenido graso, por eso se ve la silueta, ¿ve? Como le digo, tiene una densidad más o menos, se puede ver, hay un contenido graso. Y quizás un contenido líquido, un proceso inflamatorio, un contenido líquido. Entonces hace que su densidad un poquito aumente, pero no, generalmente no se llega a ver, ¿no? Cálculos a nivel vesicales, ¿no? Se pueden acumular múltiples cálculos vesicales, ¿no? Que van a producirse en el riñón, van a descender por el uréter y se van a almacenar acá, ¿no? Se van a almacenar. Ahora, estos pacientes cuando descienden a nivel de la vejiga no van acumulando, no duelen porque están almacenados ahí, no va a doler. ¿Cuándo duele? Cuando salen por los conductos, ya sea el uréter o uretra, ¿ya? Ahí cuando se atraca comienza el dolor. Acá se están almacenando. Generalmente esto no es común, ¿ya? Ya es algo crónico de un paciente que acumula, pero a veces tiene 1 o 2 piedritas. Si llega a pasar del riñón, pasa por el uréter, va a la vejiga, muchas veces por la ecografía se puede ver la vejiga cuando está bien dilatada con bastante orina, se puede ver local. Ahora, eso para sacarlo a veces es un poco complicado. Si son grandes no van a pasar por el uréter, no se van a eliminar tomando líquido nada más. Tienen que hacer un procedimiento de citoscopía y van a sacar uno por dependiendo de cuántos son. Se tiene que dilatar y poner anestesia local y todo eso, ¿ya? Entonces, pero sí se puede ver, ¿ya? Algunas otras estructuras como la vesícula, como le dije, se pueden calcificar las paredes de la vesícula. Me va a dar vesícula en porcelana, ¿ya? Vesícula en porcelana, calcificación de las paredes vesicales, ¿ya?
En algunos casos es genético, no se sabe la causa. Y normalmente una radiografía de abdomen simple no se ve la vesícula, no se ve, salvo que hay acá los piedritas, así como, ¿ven? Acá veo las, y no se ve tan denso, ¿ven? Como radiopaco, como el hueso, ¿no? O como la litiasis renal. ¿Por qué? Porque la litiasis es de oxalato de calcio. ¿De qué era? ¿De qué componente? Colesterol o ácidos biliares, ¿no? Colesterol. ¿Ves? Sí se ve, pero no tan denso. ¿Se dan cuenta la diferencia? No tan denso. ¿Y la vesícula no está? No, pobre. ¿Se dan cuenta? Solamente la piedrita. Ya, y si no hubiera, no se ve nada. ¿Ya? Entonces, hay estructuras que sí se pueden ver generalmente y otras no. Salvo que tengan componente graso o líquido, y se puede dibujar la forma o la silueta. ¿Ya? Cuando es patológico, sí, las distintas calcificaciones, todo eso, ¿no? Contenido aéreo a nivel de las vías biliares, por ejemplo, sí, pues, ¿no? Aerobilia se llama eso. Y eso se va a ver como imagen aire, radio lúcida, ¿no? Imagen radiolúcida, contenido aéreo. Ya sea por una fístula, de repente a nivel hepático hay una fístula a nivel de los conductos de las vías biliares y ingresó aire. Cuando ingresó aire, todo el aire va a contener las estructuras de las vías biliares y se va a notar como imagen radiolúcida, o sea, imagen oscura, que generalmente si no hay aire no se visualiza, ¿ya? No se debería visualizar, ya sea por un proceso infeccioso hepático, ya sea por una fístula. Hay diferentes mecanismos por los cuales penetra contenido aéreo a la vía biliar, ¿ya? En algunos casos, si existe una lesión tumoral, por ejemplo, lo que va a hacer, yo noto una imagen radiopaca acá, ¿ves? Tenuemente radiopaca, no tanto opacidad con los huesos, sino tenuamente radiopaca, que me va a poder, no voy a poder visualizar, dibujar la línea del psoas, por ejemplo, ¿no? Acá sí hay algo raro, ¿no? Si yo comparo con el otro lado, acá hay una imagen radiopaca. Entonces voy a pensar, en este caso es producto de una masa, de una tumoración. Entonces se va a interponer en la línea grasa del músculo del psoas, por ejemplo. Es una masa retroperitoneal, ¿no? Que no me va a poder visualizar la línea del psoas, por ejemplo, ¿no? Y se ve como una radiopacidad. En algunos casos sí, cuando hay estructuras tumorales o masas ahí, y yo voy a poder distinguir una radiografía, no, acá hay algo raro, entonces ya se pide otra imagen de mayor jerarquía, como una tomografía. El teratoma, por ejemplo, es una lesión ovárica, ¿no? Es una lesión que se va a calcificar, que va a tener estructuras con alta densidad. El teratoma es una lesión ovárica, ¿ya? Que generalmente da en algunas mujeres, y el contenido, miren lo que le voy a decir, el contenido se va a encontrar en un teratoma cuando ya se analiza, se saca el tumor, se analiza, van a encontrarse uña, diente y pelo. Ustedes dirán, ¿cómo llega ahí el diente, la uña y el pelo? Ya, es por el componente embriológico. ¿Ya? No es que el diente se comió y llegó al ovario, ¿no? ¿Ya? Eso de ahí cuando le sacan van a ver, revisen el Google si quieren, ya van a ver diente, ¿ya? Uña, así, eso van a ver, ¿ya? Medio raro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el componente embriológico de esto hace que genere este tipo de estructuras. Genera diente, genera pelo, genera uña. Cuando uno revisa, ve eso. Pareciera que se hubiera comido y hubiera llegado al ovario, ¿no? Y no es así, eso es un teratoma, ¿ya? Y como esos tienen alta densidad, se ven como piedritas, pues. Hay calcificaciones de eso y todo eso, ¿ya? Y en una radiografía se puede ver. Obviamente uno no va a pensar pues, en un teratoma, ¿no? Pero sí se puede ver por radiografías, ¿ya? Impactación fecal. La impactación fecal, como les dije, sí se puede visualizar a nivel del tubo digestivo ya distal, generalmente distal, ¿no? En el ciego, en el sigmoide descendente, a nivel del recto casi. Se puede ver impactación fecal, y generalmente estos pacientes cuando vienen, ¿no? Vienen con dolor abdominal de varios días. Cuando uno les pregunta si han hecho deposiciones, no, te dicen que hace una semana que no hay deposiciones, y aparte tienen antecedentes que son estreñidos, ¿no? Yo sufro de estreñimiento de larga data, de años, entonces, y aparte dolor. Entonces lo primero que voy a pensar, seguramente hay una obstrucción, una impactación fecal. Saca la radiografía y voy a ver este tipo de imagen, ¿ya? Generalmente a este nivel, del nivel inferior del abdomen, ¿no? Miro y es imagen clásica de impactación fecal, ¿ya? Entonces ya no es aire, ¿ya? Es contenido denso, que tiene mayor densidad, ¿no? Es compactación de las heces a nivel distal. Entonces eso ahí con la clínica, que el paciente es de repente crónico, en caso de
estreñimiento crónico, dolor y todo eso, y la imagen, diagnóstico, ¿ya? Tratamiento, ¿ya? Entonces, y va bien, haciendo un buen diagnóstico, y ahí se realiza un adecuado tratamiento, ¿ya? Otras estructuras, por ejemplo, cuerpos extraños, ¿no? Aunque es raro, pero se puede ver esto, ¿ya? Ustedes no sé si han visto dentro del aeropuerto esos programas que detectan drogas, ¿no? Han visto y le hacen un escaneo. Es radiografía en sí, jóvenes, ¿no? Ese escaneo que hacen, ¿ya? No para ver la maleta, sino la persona en sí. ¿Por qué? Porque esas estructuras, como la droga y todas esas estructuras extrañas, tienen alta densidad y se puede visualizar, así como los cálculos que tienen menor densidad, se visualizan así. Entonces ya no hay forma de que puedan negar lo innegable, ¿no? La radiografía se puede ver ya en bolsitas así, cómo se consumen las cápsulas, por ejemplo, de contenido. ¿Por qué? La densidad es alta y en radiografía se puede visualizar. A ver, esto creo que es la última parte, jóvenes. Eso es todo, ¿no? ¿Ya? Lo más importante de acá es que usted tiene que saber que las estructuras anatómicas abdominales no se va a poder visualizar como queramos todo en sí. Solamente se va a poder dibujar algunas estructuras si tienen mayor cantidad de líquido o mayor cantidad de grasa, ¿no? Patológicamente sí, pero la calcificación, las lesiones con contenido aéreo, ¿no? Eso sí se va a poder visualizar. Y voy a poder observar en qué nivel, sabiendo anatómicamente el salpicado, a qué órgano compromete la lesión. ¿Ya? Eso dijo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pregunta, por favor. Pero ¿cómo se diferencia cuando los gases están dentro del colon, del intestino? ¿Cómo se diferencia? Ya, por eso le digo, el intestino, ¿ya? Los gases siempre están dentro de, cuando tú vas a meter el gas, siempre están dentro de la estructura tubular de la víscera hueca, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si veo gas en la cúpula, o sea, hay zonas donde acá no debería haber gas, ¿entiendes? Entonces en la cúpula no, pues no hay intestino a ese nivel, siempre se mete en esos bordes, bien difícil, ¿ya? O también a nivel hepático, por ejemplo, y además no sigue el contorno de las asas intestinales. O sea, si tú ves, vamos a ver por acá, si tú vas a llegar a ver gases, acá por ejemplo, ¿no? Yo veo gases acá, aire, ¿no? Siempre voy a seguir el contorno de las asas. O sea, de alguna manera, o sea, no puede haber acá sola, o acá a nivel hepático, solito, así separadito. Bien difícil. Siempre yo voy a tener que ver los bordes de la grasa, o los bordes de la estructura de la víscera o del intestino. Siempre voy a tener que seguirlo. No, este gas pertenece acá, acá. Pero se ve acá aislado, ¿no? Y aparte, cuando hay aire acá, solo, siempre está acompañado de otra lesión. El aire no va solito a veces, salvo que sea aerobilia sola, ¿no? Siempre hay un absceso, hay líquido y algo. O sea, siempre hay otra cosita que me va a indicar, no, esto es patológico, ¿ya? Alguna estructura, una lesión, un absceso, por ejemplo, ¿ya? Hay un poquito de líquido, se puede ver una radiografía, más aire. Aire más un proceso infeccioso, ¿ya? Siempre se da por o sea, no saber tan claro, pero hay que tener bastante visualización de anatomía radiológica. Entonces, hasta saber lo normal de una radiografía, no, esto pertenece a esto. Por eso es importante por dónde va la estructura de las asas. Bien difícil que vaya por acá arriba. ¿Otra pregunta? Pregunta, ya sé que les sale. ¿Nos va a mostrar imágenes? Sí, va a haber imágenes, a pedir al público, el grupo anterior. No, ustedes tienen que tener conceptos, sí, va a haber para marcar. Y una parte va a ser visualización de imagen. Yo lo voy a poner así y ustedes van a decir qué estructura es. ¿Ya? Reconocimiento de lo fundamental. Hace bien, pero.